En el mundo totalmente digital y visual en el que vivimos, la divulgación histórica no solo se hace a través de libros y artículos en webs o revistas, sino que se hace también en todo tipo de formatos audiovisuales. El de las series vive hoy en día su mayor edad dorada, sobre todo gracias a la aparición de plataformas de contenidos como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney Plus. Por ello, si quieres conocer algunas de las series históricas más recomendables, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 19 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Desde hace muchos años, en los escasos ratos de tiempo libre que me han dejado los estudios, los trabajos, la creación de contenidos en internet o mi vida personal, me he dedicado a ver series. La verdad es que creo que vivimos en la mejor época de la historia para ser seriéfilo, ya que actualmente se producen muchas más series que nunca. Y hablamos de series buenas, no de cualquier cosa. Si les soy sincero, en este mundo yo siempre he sido más de series de comedia, de ciencia ficción o de fantasía. Pero hay que reconocer que hay muchas series históricas que vale la pena ver y disfrutar. Para abordar estas recomendaciones, hoy tengo el placer de moderar una tertulia con tres personas fantásticas a las que sigo y admiro desde hace mucho tiempo. Ellos son Héctor Uroz y José Antonio Molina, profesores de Historia en la Universidad de Murcia, y Francisco Javier Rueda, profesor de Historia en secundaria y bachillerato. ¿Qué tal están, chicos? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Genial, Oscar, un placer. Bueno, lo primero que quería decir es que las series de las que vamos a hablar en esta tertulia, en este debate, pues no hemos seguido ningún criterio establecido previamente científicamente para elegirlas, no. Simplemente hemos hecho una lluvia de ideas y hemos dicho las series históricas que nos habíamos visto o las series históricas que más nos gustaban, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que no vamos a recomendar ni las mejores series históricas jamás hechas, ni las más populares, ni las más actuales, ni las más viejas. Simplemente la que nos ha dado la gana, sencillamente. De hecho, si este programa tiene mucho éxito, cosa que depende de ustedes, mis queridos oyentes, pues eso a lo mejor nos da pie a hacer un segundo programa con más series históricas e incluso películas, quién sabe. Así que vamos a empezar por establecer un mínimo criterio de orden. Había pensado que podríamos ir de forma cronológica y empezar con las series más antiguas y pasar de allí hacia las series más modernas. Entonces creo que las series más antiguas que vamos a recomendar en este podcast, que vamos a debatir sobre ellas, son precisamente la clásica serie que yo creo que la conoce todo el mundo, o al menos todo el mundo que se dedica a la historia, que es Yo Claudio. Hecha, si no me equivoco, creo que se hizo en los 70 o en los 80, y protagonizado, entre otras personas, por Patrick Stewart. Por ejemplo, tú, José Antonio, ¿qué nos puedes contar un poco sobre esta serie, sobre Yo Claudio? Bueno, esta serie es una de mis favoritas. Debo decir que en términos generales prefiero más el cine y las historias de larga narración que las series, pero esto es una cuestión puramente personal, de gustos, no implica que yo considere inferiores las series, ni mucho menos, desde ningún punto de vista, ni histórico ni estético. Y entre las series, digamos, históricas, que todas lo son, porque todas son susceptibles de ser interpretadas históricamente, para mí tiene un lugar especial
Yo Claudio. Es del año 76 y yo todavía recuerdo haber visto capítulos de televisión en mi infancia a hurtadillas y con escándalo de mis padres porque había algunas escenas muy duras de Yo Claudio. Con el tiempo aprendí que Robert Graves, el autor de las dos novelas sobre las que se basaba Jack Pullman para hacer esa serie tan magnífica con Claudio interpretado por Derek Jacobi, habían leído profusamente a Tácito y a Suetonio y que las novelas, tanto las novelas como la serie, eran una forma también de iniciarse en la historia de Roma, en la historia de los hechos, de los pactos de familia, del auge de una dinastía y su progresivo hundimiento. Pero más allá de eso, en esa serie vemos algo que es extrapolable a toda la historia universal, y es que bajo la capa de oro y mármol de una civilización, en este caso es la civilización romana, pero podía ser otra cualquiera, es bajo esa capa palpitan otra serie de fuerzas, fuerzas terribles, fuerzas protagonizadas por la ambición personal de los personajes públicos, como por ejemplo aquí es el caso de Livia, el terror como arma e instrumento de dominación política, como se verá en el caso de Tiberio y de Calígula, y el mensaje terriblemente pesimista según el cual el político, el humanista político, en el sentido clásico de la palabra, clásico humanista greco-romano, cuando es bueno, cuando favorece los logros de la civilización, sin embargo lo hace para conseguir que la dominación sea más tolerable. El mensaje último de Yo Claudio es de una tragedia, de un pesimismo cultural fuerte que solo puede entenderse no ya por la historia de Roma, sino por las circunstancias particulares del autor, de Robert Graves, cuando escribió, que es también un erudito, y del mundo de la Guerra Fría y de los años 70, que no era especialmente optimista, aunque se tenía en cuenta que se habían logrado altísimas cimas de civilización. Pero pese a esas cimas conseguidas, esos logros en la cultura material conseguidos, era evidente que la ambición, las discordias intestinas, el abuso del poder, el terrorismo político empleado como dominación, el culto a la personalidad en determinados regímenes, todo eso eran ataques continuos contra la civilización. Y en Yo, Claudio, de alguna manera, eso es visible. Hmm, sí. Y bueno, aparte de todas esas lecturas que tú haces, eh, yo en este sentido querría apuntar que normalmente cuando, al menos en mi parte, aunque creo que a lo mejor están de acuerdo, cuando veo una serie histórica o cuando veo una película histórica, no me estoy fijando como un historiador, sino que la estoy viendo como una persona que busca un entretenimiento y a lo mejor, pues, por eso no estoy todo el rato con una libretita y un boli al lado apuntando todas las imprecisiones históricas o lo que sea, pues básicamente también porque a lo mejor no soy lo suficientemente experto en la época histórica de la que trata la serie como para ponerme a mirar todas esas cosas con puntillismo. Entonces, este comentario viene al pelo porque el caso de Yo Claudio es curioso en el sentido de que sus deficiencias o, sus, o su rigor histórico queda en evidencia porque es bastante evidente pues las cosas que tendría que haber mejorado, aunque claro, lo estamos mirando desde la perspectiva de la investigación en 2021. Todo ese tema, ¿no? De de colocar a Livia como la super asesina, la malvada, o de colocar a Calígula, ¿no? Con toda esa leyenda negra, Sí, o incluso al revés, ¿no? Que se hace con Augusto, que se lo sí, presenta como alguien súper bueno, pero sabemos que también era malo, sí, porque ahí están las proscripciones, ¿no? De cuando todavía no era emperador. Entonces,
¿Qué opinas de esta falta de rigor o mejor dicho, de, de todas esas cosas mejorables? Sí, bueno, bien, es una pregunta interesante. Primero, hay que tener en cuenta que partimos de una base que no es histórica. Robert Graves, cuando hace una novela y Mm, se basa en Suetonio, fundamentalmente, que ya percibe una historia de esta dinastía Julio-Claudia bastante mitificada. El tema de Calígula, igual que el de Nerón, ha sufrido una revisión muy nueva por parte de la historiografía y es evidente que ha habido más de una leyenda negra. En el caso de los amores incestuosos de Calígula, pues subyace allí toda una nueva teoría política más helenística que otra cosa, y lo que hay es una condena, una propaganda prosenatorial, si queremos, o que más convencional, que nos da una imagen, digamos, sesgada desde el comienzo. Pero para mí eso no es un problema a la hora del disfrute de la serie, como no mm. es un problema tampoco, por ejemplo, los anacronismos y los juicios de valor en determinadas películas. Cada autor es hijo de su tiempo, eso pasa en los historiadores. Sería absurdo reprocharle a Edward Gibbon que hubiera calificado el cristianismo como uno de los verdugos del Imperio Romano. Eso es algo que hoy no hacemos, pero que no se lo podemos reprochar. Con Yo Claudio ocurre lo mismo. Hay una serie de elementos que están ya en Suetonio, otros proceden de la dramatización del personaje que se ha construido. No olvidemos que esto empieza con Claudio muerto prácticamente, llevado en apoteosis al cielo, en una especie de parodia y en una analepsis, en una retrospectiva, en fin, que nos situamos en una obra plenamente literaria. En ese sentido, yo no creo que haya conflicto. Es más, todo lo contrario. Creo que eso enriquece el panorama de la crítica histórica. Podemos dar una visión de los hechos más positivista, como creemos que la investigación ahora los describiría, pero al mismo tiempo situar esta historia en su contexto, en el contexto de una obra literaria, una novela, que se basa en una serie de prejuicios ya heredados por parte de Sueto. Y nuestros otros colaboradores, Héctor y Javier, ¿qué opinan sobre esta serie? Yo, bueno, más que opinar sobre la serie, a mí hay una cosa que me hace un poco reflexionar sobre el paso del tiempo, y es cómo lo que en un momento determinado ha sido tan fundamental para fijar una visión de la historia a través de la ficción. Yo, Claudio, yo creo que es el mayor ejemplo, o uno de los mayores ejemplos de novela histórica. Hablo de la novela y, por supuesto, y de la traslación a la serie, pero la mayor parte de la gente lo acabó conociendo por la serie de la BBC, de fijar la visión que se tiene sobre un personaje histórico, en este caso el de Claudio, y posiblemente también el del resto de, o de alguno de sus familiares, ¿no? De aquel sin Dios de los Julio Claudios, pero sobre todo el del personaje de Claudio. Pero como eso al final tiene fecha de caducidad. Es decir, yo creo que era muy poca gente de veintitantos años, historiadora y que incluso investiga en el mundo clásico, ha visto Yo Claudio. Muy pocos, creo, ¿eh? Y esa visión de Robert Graves se ha desvanecido. Ha quedado la visión de Suetonio, al final, que es el Suetonio, es el sálvame de los primeros emperadores, y ese autor del que, junto con Plutarco, del que tenemos ese tipo de, ¿no? de informaciones de cómo le llamaban al caballo, si uno lo hacían cónsul, etcétera, ¿no? De esos detalles que tanto gustan a la gente. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que el problema es que claro, cuando te dedicas continuamente a la investigación histórica, lo que menos quiere uno hacer en su vida, en su momento digamos, de ocio, es pensar más en investigar. Entonces uno desconecta. Yo no tengo ningún tipo de creencia hombre, se pueden... evidentemente hay atentados contra la historia en algunas ficciones, pero que no es que estemos ahí mirando con lupa
sobre la manera en la que se recrea la historia, siempre que la historia, o mejor dicho, el argumento, lo que nos cuenta la serie o la película nos guste. Hace unos días cumplía años Mel Gibson, que es autor de varias películas como director históricas. Una de ellas es Braveheart, que tiene una serie de aberraciones de raccord, ¿vale? Es decir, de fallos de montaje, o de que aparece gente grabando, que aparece uno con espada, luego la espada desaparece, y fallos también en su ambientación, de la cuestión del derecho de pernada, etcétera, etcétera. Pero la película es maravillosa. La película es maravillosa y es un disfrute continuo. Y pese a que no es original, que es un refrito de Espartaco y lo que queramos, pero es maravillosa. Mi yo seriéfilo, mi yo cinéfilo, busca eso. No busca nunca me pongo en modo talibán a la hora y yo creo que Yo, Claudio es un ejemplo de género en sí mismo y de documento histórico, porque es un documento histórico, lo decía José Antonio. Cualquier obra de ficción o de no ficción es un documento histórico de la época en la que se produce, en la que se genera. Tanto si es una adaptación o como en este caso, como si no. Y en eso también es un documento histórico, por supuesto, nos dice más de la época en la que se hizo, de que la época que quiere, o la que no que quiere reflejar, sino en la que se desarrolla, ¿no? Y en este sentido, Yo, Claudio es un ejemplo claro, como las Memorias de Adriano, ¿no? Son esas grandes novelas históricas que marcaron una época, pero que marcaron una época. Son tan de su época que yo creo, pese a ser tan grandes, porque es difícil encontrar una serie, no ya histórica, es una serie tan bien hecha como la serie, o que tuvo tanta repercusión, o con tanto pedigrí como Yo, Claudio, pero que llega un momento, pasadas las décadas, en las que la imagen que pueda tener José Antonio no es la que tengo yo, que soy un poquito más joven, pero yo la vi, evidentemente, en mi adolescencia y en mi infancia también me escapaba de ver ese tipo de cosas. La que se nos escapaba siempre era la de Calígula, que era esta que produjo Penthouse, ¿verdad? Que era como Emmanuel. Era, digamos, iba con la rama de la mano de Emmanuel y estas cosas del porno de la época. Y que yo creo que al final yo la de Calígula no la he llegado a ver entera, y menos aún en la adultez. O sea, no sé si siquiera es una porquería de película o es maravillosa. No creo, en todo caso, teniendo en cuenta que la productora era Penthouse, que tuviera ninguna intención de hacer una película medianamente, en fin, con una historia hilada ni nada que se le pareciese. Aunque bueno, y fue además muy determinante, muy predeterminante, y es una gran causante. Yo, Claudio, no tanto, pero también de esa visión anglosajona de la orgía sexual continua que tiene una parte de la sociedad sobre el mundo romano. Y que hablaba José Antonio también del fin del mundo antiguo a través del cristianismo, es muy curioso, porque justamente el mundo el del siglo III, sobre todo del siglo IV, el siglo IV es el siglo de mayor efervescencia y mutación de la historia de la humanidad, posiblemente, y desde luego de la antigüedad, cuando se produce todo ese proceso, ¿no? O cuaja de deconstrucción, de regionalización, de desintegración de lo que conocemos como Imperio Romano, no se hace en un marco de costumbres o de antiguas, ni mucho menos de religión politeísta greco-romana, sino se hace en un contexto plenamente cristiano. Es decir, el mundo de la romanidad finaliza en un contexto perfectamente cristiano, y es ese contexto cristiano, paradójicamente, el que se va a encargar a partir de entonces de salvaguardar la herencia clásica, que es otra cosa que tampoco se tiene muy en cuenta. Pero en todo caso, no sé por qué decía esto, como siempre, es mi frase típica de clase. Pero a mí me da exactamente igual si una serie o una película es más o menos fiel a la historia, porque en todas cosas no somos tan conocedores, sobre todo cuando hablamos de una época muy pretérita, de la ambientación o de cómo funcionaba una época determinada, como para poder estar continuamente con los ojos como platos sonando la alarma de fallos o de falsos históricos. Yo, Claudio, es una maravilla de serie, y Roma, hecha en los años 2000, es otra maravilla de serie.
Sí. De hecho, Mira, yo si diría... queréis. Sí, Javier iba a decir algo. Sí, no, que como así cogiendo un poco el hilo que ha dicho Héctor bueno, que has preguntado antes, Óscar, Mm, sobre la verisimilitud en una serie histórica o en una película histórica, eh, o sea, este dilema que a veces se plantea, ¿no? ¿No? Las películas históricas o las series tienen, al final es una ficción histórica y al final siempre te entra, si la película es buena, en los fallos históricos o los errores históricos que pueda haber en ella, al final los pasas por alto. Y si la película es mala, por muy fiel que sea la realidad, a la supuesta historia, pues te va a parecer mala. Porque al final es un producto cinematográfico, una serie, y lo que tú buscas es entretenerte. Y al final eso es lo primordial en este tipo de productos. Luego, evidentemente, que para eso son lo que son. Son ficciones que están basadas en algún hecho real, en unas más, otras menos, pero al final lo que tú quieres es pues pasar un buen rato y no estás. Tú quieres entretenerte, Javier, pero lo más importante, el que hace, el que produce esa ficción, lo que quiere es hacer dinero. Claro, Y quiere o llamar la atención o para tener publicidad o hacer algún producto que guste en su época. Por eso nos dice tanto de la época en la que se produce. Porque se intenta adaptar a los gustos de la época. Por eso es tan procedente que haya una bolena negra o cosas exacto. Sí, sí. de ese estilo. Independientemente de que a uno le pueda chocar más o menos por una cuestión de ambientación histórica. Pero lo que se pretende con eso es adaptar a la época y a los gustos y a la ideología y a los valores de una época, de unos sí y otros no, evidentemente, y también crear el conflicto, porque del conflicto es de lo que se vive la publicidad, de lo que vive la publicidad. eh, y a partir de ahí, pues uno ya lo podrá adaptar. Del mismo modo que Charlton Heston hacía de oriental, en los años 50, en los años 60, pues ahora se produce una situación se puede producir una situación a la inversa. Y luego también muchas veces, muchas series históricas o películas incluso pueden dar pie a que tú mismo te intereses por ese momento, por esa época. De hecho, yo siempre digo que yo, Claudio, fue leer la novela, yo la había leído cuando empecé la carrera y fue lo que me hizo un poco decantarme por el interés más que tengo sobre Roma que sobre otras épocas. Y es el libro, no es la serie, pero me dio pie a interesarme más por ello. Y muchas veces es a partir de una ficción, una persona puede tener más interés y buscar más, pues, cómo pasó realmente, o si esto fue así o no fue así. Sí, es el Gladiator de otra época, de alguna manera, ¿no? Sí, Aquello que reavivó, o que avivó, porque en aquella... Bueno, sí, reavivó porque ya había pasado, ya llevaban algunos años de decadencia el el, peplum, ¿no? el Peplum, sí. Mm. Y luego está lo de Roma, que es casi un milagro para empezar por los implicados, porque yo en fin, de John Milius no me lo podía esperar. John Milius, que es el productor que está detrás de la serie, sabéis, lo conocéis todos, el director de la primera Conan y co-guionista en fin, de algunas películas, no precisamente, eh, no sé, con matices, sino era digamos, un autor, es un autor muy directo, muy bruto para según qué cosas, que yo creo que encajó o encaja muy bien en lo que se quiere conseguir con Roma, que es una panorámica muy descarnada de una fase de la historia muy romantizada. Y si hay algo que Roma es no romantizar con el mundo romano que está muy romantizado, sino mostrar esa ciudad que normal que se quemase cada 2 por 3, esa miseria de esos grandes edificios de material perecedero, no de piedra, donde se hacinaba la mayor parte de la población, y se marca en un Forrest Gump, que es eso, o un Cuéntame, que es esas 2 personas o 2 legionarios a través de los cuales se va contando porque son protagonistas, porque siempre están en el lugar adecuado de la historia de la convulsa última historia tardorrepublicana, ¿no? O último momento de la República Romana. Bueno, hasta cierto punto Roma me recuerda un poco al western crepuscular, western sucio, menos romantizado, menos legendarizado, donde aparecen, pues donde casi hueles el aliento
y el olor a sudor de la persona que tiene delante. Estéticamente Roma desde luego es un desafío en el terreno de la representación del mundo antiguo. El mundo antiguo siempre ha sido una especie de modelo a seguir desde la Edad Media, de los albores del Renacimiento, y también tengamos en cuenta que hablamos de cine y series, pero nos dejamos la pintura histórica y la ópera, donde este proceso había empezado, sobre todo en la ópera, a niveles mayúsculos, ¿no? Y de repente, claro, Roma tiene esa función, ¿no?, de presentarnos seres humanos de carne y hueso, sudor y sangre. Eso también es una declaración de principios estética y también tiene que ser acogida con la precaución y con la crítica necesaria, porque también es una visión que va a legendarizarse del pasado. Si lo miramos bien, se trata de otra interpretación que es reactiva a la interpretación hasta ahora dominante. Roma es la luz, ¿no?, como dice Russell Crowe en Gladiator, y ahora de repente una visión, digamos, más cercana a la realidad. Roma tenía muchos elementos que la hacían parecerse más a un país subdesarrollado que a esa imagen de mármol y oro que teníamos de ella y que siempre hemos tenido de ella. Pero sí, sigue José Antonio poniendo la luz o el foco sobre el sueño americano, que es la base sobre la que se desarrolla el imperialismo romano y la romanización. Es decir, como hay dos legionarios, ¿verdad? Que además son dos personajes históricos porque aparecen citados por Julio César. No digo que lo que se desarrolla en la serie sea nada que tenga que ver con la realidad, sino que son, por lo menos los nombres los cogieron como tal, son dos nombres que existieron, uno de los cuales sigue siendo un legionario chusquero el resto de sus días y el otro va siguiendo el cursus honorum, creo que termina además termina como senador, de hecho, que ya es una carrera fulgurante incluso para época de César. Y cómo van protagonizando todas esas o personalizando, ¿no?, todas las variantes en las que un ciudadano romano desde abajo, porque al fin y al cabo sí que son ciudadanos romanos, puede llegar a lo más alto. Y también sigue un poco con la misma obsesión anglosajona del sexo que todo Sí, lo puede en época romana. No tanto como otras series, como por ejemplo más tarde el Espartaco. Espartaco, la serie está sí, medio, sangre y medio, arena. medio porno, sí. Sí, sangre y arena. Sí, Sangre y sexo lo habría subtitulado yo. Que es un, vamos, a mí no me gustó esa serie, no me gusta en absoluto. Pero proyecta muy bien las pulsiones, los traumas que tiene, que yo creo que la televisión por cable anglosajona destapó. O sea, el destape que hubo en España en los 70, luego tuvo replicó en el mundo anglosajón, que era un mundo evidentemente con una democracia desarrollada de hacía mucho más tiempo, pero que en cuestión de ficción y lo que mostrar y no mostrar, tuvo su eclosión con la televisión por cable, ¿no? Y además Roma es una serie en este caso de HBO, que es uno de los grandes canales de los primeros canales por cable y de los que más aseguran, ¿cómo decirlo?, calidad. Y Espartaco creo que es de Starz, originalmente de Starz. Ahora ya nos suena un poco porque empieza a calar por aquí, pero en fin, es otra cosa, es otro rollo completamente. Además tuvo sus vicisitudes porque el personaje principal, el actor principal, muy parecido, por cierto, a Patrick Swayze, falleció, vamos, falleció de una enfermedad de cáncer pasada la primera temporada. La segunda estaba él enfermo y tuvieron que hacer una precuela, y ya la tercera fue sustituido por... Yo no vi ya ni siquiera la segunda temporada. Pero bueno, Roma. Roma es una serie que, pese a que todavía hay ya los alumnos ya no lo han visto, pero hace unos años los alumnos nos preguntaban si era verdad que Marco Antonio había estado enrollado con la madre de Octavio, porque aparecía, no sé por qué, bueno, no sé por qué, tiene su aquel, evidentemente, en la trama, pero es una cosa que se saca de la manga porque sí, la serie Roma, ¿no? Y tiene mucha gracia.
Roma es una serie que la primera temporada solo tiene 2 temporadas, es una miniserie. La primera temporada es excelsa, la segunda es bastante inferior. Se hizo sobre todo porque tenían que reaprovechar o seguir aprovechando los decorados construidos en Cinecittà, ese gran escenario, teatro tradicional de los Peplum en Roma, en los estudios de la capital de Italia, y tan bien estuvieron o tan bien los hicieron y tanto tuvieron que reaprovecharlos que hicieron proyectar una segunda temporada. Y por cierto, luego los escenarios lamentablemente porque se utilizaron para alguna otra ficción, se quemaron, se incendiaron, como Roma, como tantas veces sucedió en Roma, se incendiaron y ya no se pudieron usar nunca más. Y bueno, ya dedicamos, hemos dedicado aproximadamente media hora a la antigüedad y si les parece bien a mi contertulio, vamos a hacer un salto cronológico hacia el futuro, tanto en el futuro de la producción de series como en el futuro de la ambientación de las series, porque vamos a llegar a la edad contemporánea para hablar, en primer lugar, de una serie bastante famosa a nivel internacional, pero que, en mi humilde opinión, no es tan famosa en España, como puede ser Boardwalk Empire. Yo por lo menos no me he visto esta serie, así que la añado en mi lista de series pendientes, pero sí que me gustaría que ustedes me dijeran qué les pareció. Pues mira, Boardwalk Empire, bueno, creo que son 50 y poco episodios, son 5 temporadas. Tiene varias cosas que demuestran que las series, a ver, esta serie se estrenó en 2010, que las series, no solo históricas, sino las series en general, ya pues ponían toda la carne en el asador en lo que se refiere al dinero, la producción, los actores. Primero es de HBO, y como ya ha salido HBO, que era Roma, HBO siempre es sinónimo o casi siempre es sinónimo de calidad, no de cantidad. Cantidad, todos sabemos que es más Netflix, pero HBO siempre es sinónimo de calidad. Luego, además, está producida por Scorsese, el capítulo piloto está dirigida por él, ¿vale? Y luego, además, los actores que aparecen, bueno, el protagonista es Steve Buscemi, luego aparecen otros actores que igual no son tan conocidos, bueno, no eran tan conocidos. Sale Jeffrey Wright, que si habéis visto Westworld, es el Bernard de Westworld. Sale Charlie Cox, que es Daredevil. Y bueno, sale Michael K. Williams. Y Michael Shannon, ¿no? Sí, Michael Shannon, Bobby Cannavale, Kelly MacDonald, que es la chica de Trainspotting, Michael K. Williams, que es el Omar de The Wire. Y bueno, la serie nos cuenta lo que el Estados Unidos en la ley seca. Empieza en los años 20. La serie sigue al protagonista, que es Steve Buscemi, que es Naki Thompson, que está basado en un personaje real. Pero todos los personajes que van apareciendo son o personajes reales, como ahí sale el mismo Al Capone de joven, Lucky Luciano, y también salen otro Arnold Rothstein, que era también un mafioso judío de esa época, de la ley seca. Y luego todos los personajes, bueno, todos, o la mayoría de personajes que salen están basados en otros personajes. Y aquí vemos, pues eso, es el control es una serie que es, bueno, tiene pues violencia, eh, todos estos personajes, cómo confluyen para hacerse con el poder pues, de este tráfico de alcohol. Y bueno, además es que la factura de la serie, pues una factura preciosista. La historia, yo no conozco la historia a fondo, bueno, ni a fondo, ni casi a fondo de todo ese mundo de los años 20, 30. Te está contando la formación de la mafia en los Estados Unidos. Yo no lo conozco, personalmente conozco lo que puedo conocer de haber leído. Por eso esta serie igual, no sé si es muy veraz o no, pero verla es disfrutar de ella, porque es los actores, cómo está dirigida, y son 50. Yo la vi en su día, cuando la hicieron, no la he vuelto a ver. O sea, no, hay muchas cosas claro, ya acabó hace 7 años y hay muchas cosas que ya no me acuerdo mucho. Empezó hace 10, 11. Pero bueno, es una serie que es el ejemplo claro de que las series ya es cine. O sea, es desde sus actores, del director, cómo está rodada. Y yo es una serie que recomiendo porque efectivamente, como has dicho tú, Oscar, es una serie que además el HBO la estrenó
la gente la conoce, pero mucha gente no la ha visto. Y yo creo que es una serie que no es que esté infravalorada porque la gente la haya visto y diga, no, es que a mí no me gusta, es que porque a lo mejor no la vio en su momento o no la han visto tanto. Pero bueno, es una serie que es muy recomendable. No sé si Héctor o José Antonio la habéis visto. Yo World Empire vi en su día, porque ahora yo tengo acceso a, digamos, a todas las plataformas, bueno, no a todas, me falta un par, pero vamos, a casi todas las plataformas posibles. En aquel momento, bueno, HBO no la tenías, evidentemente no existía en España, había que tener otra manera de acceso, y ya para cuando pude tener acceso no vi el piloto, pero hace un montón, pero hace 10 años, y no terminé de verla. Pero a mí me hace mucha gracia como tanto Boardwalk Empire como Peaky Blinders, que son dos series ambientadas en la misma época, una desde la óptica americana y otra desde la óptica británica, pero ambas en la mafia, en la constitución de la mafia, se desarrollan o nacen o se realizan en un momento de crisis financiera. Es decir, la de Scorsese se estrena en 2010, ¿verdad? Sí, 2010. Es decir, que es Sí, un después año, además acabada claro, la Primera Guerra Mundial. O sea, me refiero que el hilo cronológico es el mismo, efectivamente. Años 20, hay personajes que en esta también, jóvenes, que han vuelto de la Primera Guerra Mundial. En Peaky Blinders es el protagonista. Y aquí también sale uno, que es, claro, empiezan los años 20, la Primera Guerra Mundial acabada. pero justamente en el producidas, porque Peaky Blinders empieza en 2013, que en plena crisis también, es de la crisis financiera. Y si vamos un poco rascando, ¿no? Porque no, desde, en fin, las películas de cine negro de gángster que se producían prácticamente en Hollywood clásico, en la época en la que esto, es decir, no eran películas históricas, sino que trataban de su época Contemporáneas. contemporánea, ¿verdad? Pero digamos, el primer revival, porque el primer revival que viene con El Padrino viene justamente en un momento también de recomposición, replanteamiento, luego ya la crisis del petróleo, que es algo posterior. Pero muy curioso que estas series que también romantizan la mafia, porque todas lo hacen. Peaky Blinders es, yo creo que el mayor ejemplo de cómo se romantiza el crimen organizado. Es decir, Yo Es un ahí poco como el quisiera... Ay, perdón. Sí, sí, José Antonio. No, sí, Juan Antonio. sí. No, yo confieso que no conozco bien estas series más que superficialmente, pero veo un paralelo con el cine más clásico, empezando por el propio Scorsese. Si revisitamos Gangs of New York, encontraremos elementos comunes que aparecen en estas series. Hay una visión histórica de la generación anterior a la nuestra. Se trata de explicar en qué medida el mundo ha cambiado desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Y para eso se sigue el esquema de una dinastía que empieza de la nada y acaba encumbrada. En realidad es un esquema bastante clásico. El Padrino es la clave de todo, porque El Padrino no solo que prácticamente se convierte en serie con una entrega tras otra, y no romantiza o legendariza a la mafia, la convierte en tragedia. En realidad es trasladar el mundo de Shakespeare a la mafia, y podía ser el rey Lear el comienzo del ocaso de Don Vito Corleone, un rey muy mayor que está rodeado de sus hijos y tiene el dilema de a quién va a traspasar el mando del clan. Finalmente es el menos dotado, aparentemente el que se había autoexcluido, el que lo va a conseguir, ¿no? Hay como un pensamiento histórico de reconstrucción de la generación anterior que es consecuente y concuerda con el cine. En el tema de los desempleados, parados, excombatientes de la Primera Guerra Mundial, estas series se nutren del cine clásico. Pensemos en esa película maravillosa, Los violentos años 20, de Raoul Walsh, donde nos encontramos con idéntico panorama de excombatientes, tres en concreto. Podía ser una película basada en una novela de Borzaque, podía ser Tres camaradas, ¿no?
tres que vienen de la Primera Guerra Mundial y que derivan en la justicia, la marginalidad o el crimen organizado, ¿no? Creo que estas series tienen también una implicación de historia contemporánea en un sentido muy clásico, clásico, pues, como podría ser Tácito, de reconstruir qué es lo que ha pasado a la generación anterior y cómo nos hemos convertido en lo que somos, siguiendo unos esquemas heredados, ¿no? de los patrones y de los modelos clásicos, como puede ser el nacimiento de una dinastía, de una familia o su ocaso. Yo comentaba que lo de romantizar el mundo de los gángsters, me he acordado, bueno, en uno de los nuestros, el protagonista de Ray Liotta quiere ser mafioso. Sí, cierto, muy buen Sí, sí. paralelo, sí. Y bueno, yo la verdad es que soy muy fan de esta serie. Bueno, de Peaky Blinders, no de Boardwalk Empire, porque ya digo que no la he visto. Yo soy muy fan de Peaky Blinders y me ha gustado mucho. Y eso, a pesar de que no la puedo criticar desde el punto de vista histórico con gran conocimiento, porque no soy un experto en el periodo de entreguerras, pero como siempre hemos dicho, me gusta mucho la capacidad que tiene para inocular el virus del interés y la curiosidad por el conocimiento histórico, porque a lo mejor pues seguramente, evidentemente, la serie se tomará sus licencias en muchos aspectos, pero al abordar tantas cosas, ¿no? Al abordar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los movimientos, ¿no? de la mafia, también se habla de la ley seca cuando hablan de Estados Unidos, de el sindicalismo, ¿no? En el fascismo, o sea, se abordan un montón de cosas que pueden interesar al lector, bueno, al espectador en este caso, y que pueden llevarle a informarse en otros medios más rigurosos sobre esta época y sobre estos acontecimientos. Entonces, yo creo que Y son gente que existió, Oscar, porque los Peaky Blinders existieron. No digo, no como tal como aparecen necesariamente, ni mucho más en la serie, pero es una banda criminal de la época, como el mismo Al Capone, que tantas veces aparece en tantas ficciones, ¿no? Sí, eso mismo iba a decir, que los Peaky Blinders existieron, pero no son como se ven en la película. Y nada, pues sencillamente eso, que me ha gustado mucho y esa última temporada, o sea, no voy a hacer spoiler, No, por pero, Dios. pero bueno, esa última temporada me ha gustado mucho. Y nada, y hace unos días precisamente salió el tráiler de la sexta y última temporada y yo estoy deseoso de que llegue para vérmela. Encima, como cada temporada son solo 6 capítulos, pues se ve súper rápido. Ujú. Y Sí. tiene un repartazo, porque tiene a Cillian Murphy, tiene también por ahí está dando vueltas Tom Hardy, que estoy enamorado de Tom Hardy. En las primeras temporadas estaba Sam Neill, el doctor Ala Grant de Jurassic Park. También teníamos aquí a la tristemente fallecida Helen McRory, ¿no? Y demás. Además Entonces de yo las series que hemos dicho, bueno, supongo que no sé si es porque es más moderna, pero a los adolescentes esta le gusta. sí, Es verdad que igual le dices de las que hemos dicho y no les suena, pero estas, esta les gusta. De hecho, tengo una camiseta que es Selby Company, no pone Sí, que es la serie, yo también la tengo, esa y la camiseta. llevo alguna vez al instituto. Ah, profe, ¿te gustan los Peaky Blinders? Tal. Digo, está calado en la, es más reciente, está en Netflix, que la suelen tener todos, y bueno, es curioso. el Día de Reyes pasó hace una semana, pero yo ahí dejo que me podrían regalar una de esas camisetas. Venga. Y, y bueno, 3 años después, eh, bueno, no, perdón, que estoy mirando aquí, que lo tengo delante precisamente, tengo abierto el IMDb. Ese mismo año, justo en 2010, se estrenaba Downton Abbey,
que es una famosa serie de Reino Unido, que está ambientada más o menos en la misma época, porque empieza en 1912 y va desarrollándose a lo largo de toda la década de los 10 y de los 20, pero es una serie totalmente diferente a Peaky Blinders porque trata, una serie de época y trata la historia de una familia de clase alta que vive, pues eso, en una gran mansión de rural, y trata pues la relación, ¿no? de las historias, todas las historias que surgen dentro de una familia de clase alta, entre ellos mismos y entre la servidumbre. Y yo tengo que reconocer que soy súper, súper, súper fan de Downton Abbey. Me enganchó muchísimo y me vi las 6 temporadas súper rápido. O sea, me la vi cuando ya había terminado y me vi las 6 temporadas súper rápido porque me enganchó. Y mira que yo no soy especialmente fan de las telenovelas ni de las series de época, pero es decir que esta me enganchó porque todo, o sea, la ambientación, todo, las interpretaciones, evidentemente, los escenarios, todas las tramas, los guiones, todo estaba súper bien y me gustó mucho. Y aunque bueno, como todo lo que hacen los británicos, es, es un blanqueamiento, ¿no? de su historia y una justificación, ¿no? de su modelo social y de sus jerarquías y demás, ¿no? Planteando, ¿no? de que la servidumbre, pues era servidumbre, pero oye, que no estaba tan mal, que vivían más o menos bien y que los señores les trataban bien. No sé qué pensarán ustedes si han visto Downton Abbey. Y yo, es que conste que también fui al cine a ver la película y evidentemente, en marzo de 2022, ahora cuando se estrene la segunda película, pues también iré el primer día a verla porque soy muy fan. Pues sí, sí, la serie yo me pasó como a ti. Yo la vi, no la había visto y mi mujer insistía en que la viese y, y la vi también, la vi así seguida, vi la película. No sabía que iban a hacer una película nueva, así que también habrá que verla. Y nada, luego como antes hablábamos de que las series, como es un producto de su tiempo y sirven incluso como testimonio histórico de la época en la que se ruedan, claro, habría que comparar una serie yo no la he visto, pero que también refleja esa misma época entre los de arriba y los de abajo, que precisamente se llama así, Arriba y Abajo, de los años 70, que no sé si alguien de aquí la ha visto o José Antonio seguro. Sí, en mi infancia, que está llena de transgresiones, pues sí, también la vi y efectivamente también yo reconocí el planteamiento de nuevo vivido, ¿eh? Decía Schiller que los segundos que nos negamos, la eternidad nos los devuelve. Pues aquí pasó lo mismo. Volví a reconocer el mismo esquema. Es un poco como el Titanic, ¿verdad? Creo que lo hemos mencionado o lo hemos No, hablado. Titanic es literalmente de arriba y abajo. Exacto. La vida de aquí arriba. Físicamente, o sea, no se anda con ningún matiz la película. Yo soy muy defensor de Titanic, ¿eh? Lo fui en su momento y soy muy defensor de... Bueno, de Titanic me refiero no de la catástrofe, ni de la ingeniería sobre esa nave, sino de la película James Cameron, que es uno de mis directores favoritos hasta que hizo Avatar. Yo tuve que reconocer que Titanic me negué a verla durante mucho tiempo. Bueno, Sí, era una verdad, cuestión personal, ¿eh? eras de esos, sí. Pero luego la vi y sabía que me iba a gustar, pero era una cuestión, pero efectivamente. La película fue un milagro que hizo que mucha gente fuera al cine a ver la misma película 2 y 3 veces. Porque Titanic no consiguió esa taquilla que fue tanta gente a verla, que también, sino porque mucha gente repitió, ¿no? Y sabiendo que acababa mal, ¿eh? Sí, sabiendo cómo ibas con gente en la cola del cine que te decía lo que pasaba, y no lo voy a decir, aunque ya se puede decir, eso ya no se considera spoiler. No me refiero a lo que le pasa al barco, sino a lo que le pasa a los protagonistas, vaya. Pero en fin, una maravilla. A mí de la serie británica, o sea, una serie británica de época es siempre garantía tiene un sello de calidad. O sea, hay algo ahí, ¿no? Desde el punto de vista, vamos, con criterios cinematográficos, ¿no? Desde el punto de vista de criterios narrativos, de ambientación, etcétera. Yo, de todas formas, a mí esto me queda un poco ya más reciente porque yo soy muy de Jane Austen. Entonces, a mí lo que me va es Jane Austen.
Y a mí Downton Abbey se me queda muy, muy reciente. No obstante, tengo que reconocer que hay una serie que me tuve que cuando pienso en ella me dan escalofríos porque me la tragué entera cuando pasé el COVID el año pasado, en mi enfermedad, con mis delirios y esas cosas, y me la vi toda una temporada tras otra, que fue The Crown. Que tenía muchas ganas de verla, pero no había coincidido, porque a mí el tema este de los Windsor me parece bastante, bueno, es muy cinematográfico. Es decir, aquello, por poco que, desde el principio hasta el final, tal como va mostrando la serie, no solo la época de Diana de Gales, sino desde luego la propia juventud de Isabel II, ¿no? Y a mí esa película me parece esa serie me parece una maravilla. No sé qué pensáis vosotros. A mí esa serie siempre es, cuando hablo, es una serie series actuales, y yo siempre la recomiendo, que además ahora es la quinta temporada que la estrenan este año, que cambian otra vez la reina, el duque de Edimburgo, será la última, que iban a hacer 6 y al final harán solo, esta es la última, no sé hasta dónde. Los ponen ancianos ya. Bueno, mira, el que es curioso, bueno, no sé si lo sabéis, que el príncipe Carlos será Dominic West, que Dominic West era el McNulty de The Wire. Ajá. Y las imágenes que salen da el pego. Yo cuando lo oí dije, pero bueno, este señor haciendo de príncipe Carlos. Pero yo creo que al final todos dan el pego, porque es que no solo es cómo los visten, es que cambian el tono de voz y todo. O sea, cambian la voz. Por ejemplo, el duque de Edimburgo en las tercera y cuarta, que es Tobias Menzies, que es bruto en Roma, es que cambia su forma de hablar. Y en Outlander el marido de... Exacto, sí, sí. O Gillian Anderson, que se imita a Margaret Thatcher. Totalmente. E incluso sale John Lydon, que es actor americano, Por hace cierto, de... Gillian Anderson imita a Margaret Thatcher, por supuesto, pero si la sigue imitando, yo creo que no se pudo trasladar perdón, no se pudo deshacer del papel, porque en Sex Education, no sé si se ha visto esa Yo serie, no la he visto, pero la conozco. pues, tiene el mismo tic, Ah, sí. los mismos tics de Margaret Thatcher. Pero sí, es una serie que es luego también el que hace de el John Lydon, que hace de, ahora no me sale el nombre, Churchill. de Churchill también, que él es americano además, que no sueles ver a un americano haciendo de británico, es al revés, pero aquí no, aquí no. Bueno, menos a... Ay, no me sale el nombre. A Gwyneth Paltrow, ¿no? En Shakespeare Sí, in Love. alguno hay, pero no suele ser Y habitual. le suelen dar un Oscar, sí. Sí. Ah, y también sale Derek Jacobi en The Crown, Mm. que hace de Eduardo VIII Sí, sí, es en su verdad. vejez. Mm. Sí, y yo también soy súper fan de The Crown y también estoy esperando la quinta temporada como agua de mayo. O sea, lo que más me gusta de The Crown, aparte de todo lo típico, ¿no? Las actuaciones, la ambientación, todo todo eso, ¿no? Todo lo que define a una serie. Lo que más me gusta de The Crown es el salseo. El salseo. Porque, o sea, yo no me imagino, no sé ustedes, pero yo no me imagino haciendo un The Crown a la española con los Borbones. O sea, Yo creo que llegará. Bueno, llegará, espera un momento, hay una Hay miniserie. una serie, Hay sí, un proyecto de miniserie no española, o española, pero con financiación. Es que ahora mismo no tengo o sea, oí campanas, pero no muy bien, no sé muy bien dónde vinieron. No, la fuente no recuerdo muy bien, pero hay un proyecto. Pero de todas formas, a mí eso de The Crown me ha encantado, que es pues conocer todo ese tipo de cosas que tú no sabías y que nunca te habrías imaginado, pero que las cuentan. Y de hecho, o sea, me refiero, seguramente puede ser una serie complaciente con la monarquía británica en muchos aspectos, pero en otros es que hay muchísimos capítulos en que no dejan bien a la monarquía porque cuentan escándalos o cuentan cosas, no solo evidentemente con lo referente a Diana, sino con un montón de cosas, como ese capítulo que me flipó, ese capítulo de la tercera temporada, creo, de la cuarta, en el que la hermana Margarita, ¿no? Elena Bonham Carter, descubre que hay dos miembros de la familia real que, ¿sabes?, que tienen un problema mental y están encerradas en un manicomio y,
y están totalmente ignoradas por la familia real, que no quiere saber de nada de ellas y que las hizo pasar por muertas. Las hizo pasar por muertas para dejarlas olvidadas en el manicomio, ¿no? De por vida, sin tenerles sin tenerles nada, ni ningún síntoma de que eran miembros de la familia real. Y eso me impactó muchísimo porque no lo sabía y me pareció súper, ¿sabes? Súper rastrero y súper inhumano lo que le hicieron a esas pobres mujeres. Actualizo información porque no me gusta, yo no quiero dejar a ningún oyente. En la serie sobre la figura de Juan Carlos I está basada en un podcast español llamado X-Ray, y los que van a adaptar ese podcast en formato serie son los productores de la serie Homeland, que es otra maravilla de serie, que son los productores también de la serie 24 en la cadena Starz. Y la última información es de este otoño de octubre. Así que no quedará mucho para ver esa serie, que está bien y es procedente que se haga desde fuera. Sí, iba a decir exacto. Mejor si se hace que no la hagan desde España. Sí, por una cuestión de tener una mayor libertad, ¿no? Sí. Sí, por una cuestión jurídica más Sí, bien, ¿no? sí, más que nada, sí, porque ahí por ahí alguien condenado por injurias. Sí. Sí, no vaya a pasar, aunque somos una democracia homologada, pero bueno. Que la monarquía británica tiene muchísimas cosas que contar, lo hemos visto a lo largo de 4 temporadas, pero es que la monarquía española también tiene para 8 temporadas buenas. Dios, hoy vamos a dedicar una temporada a Juan Carlos y Franco. Hoy No, vamos a dedicarle una pero hacer un The temporada. Crown, Oscar, hacer un The Crown, pero empezando en los Austrias, por ejemplo, Uf, tendría gracia. Es decir, no, temporada tras. Bueno, Bueno, se hizo eso te voy a decir. la serie la de Isabel Y de Carlos. y de Carlos I-V, pero vamos, ahí se quedó. Y por cierto, series muy, muy dignas, sobre todo la de Isabel, me parece una serie muy digna en su momento. Sí, yo supongo que no hicieron más porque la de Carlos no tuvo tanto nada de tirón y éxito. si no, seguro que hubiesen seguido. Pero volviendo a The Crown, es que a mí me gusta también porque al final parece no solo cuentan los chismorreos de la Casa Real, a veces también ves la relación con los primeros ministros, otras historias. Pues por ejemplo, en la primera temporada, en la segunda también hay un capítulo de unos días que hubo como una niebla en Londres, luego en un colegio que hubo un derrumbe de una montaña. Es decir, ves otras historias, no solo es la reina y su entorno. No, y cómo evoluciona la monarquía las funciones de la monarquía parlamentaria. De que no es lo mismo una monarquía parlamentaria en los años de posguerra, incluso los años con una personalidad tan fuerte como la de Churchill, que luego en la época se ve muy claramente en la serie, lo que quiere reflejar la serie, no digo yo que sea exactamente así, como en la época de Thatcher, es justamente Thatcher quien dice, bueno, en fin, quien reduce, ¿no? O arrincona a la reina Isabel a un papel exclusivamente simbólico, ¿no? Porque hay una especie de lucha también entre dos personalidades, entre dos figuras femeninas, por erigirse en la figura, digamos, icónica del poder del Reino Unido. Yo veo esta serie como una actualización de la historia clásica de una familia, tipo los Buddenbrook, por ejemplo. Por citar a Thomas Mann, sí, porque si no cito a Thomas Mann, hablando ya no sería yo, ¿no? Efectivamente. Sería un extraterrestre que ha tomado mi forma. Ya estabas tardando, sí. Apolínea, por otra parte. Bien, sí, no, es una historia clásica de la evolución de una familia. Tiene la mordiente que tiene debido a que esta familia pues no son gángsters, sino que son realeza. Son realeza. Sí, creo que he sido pero bastante irónico, ¿no? Sí, sí. No son delincuentes que secuestren a la gente ni nada, pero o que cometan desfalcos y fraudes, ¿verdad? ¿No? Son realeza y pero son de igual manera son parte de la historia colectiva y compartida, como podían ser los Corleone u otros que a su manera pues también son dinastas, ¿no? Digámoslo así. Y yo veo esta serie pues como la evolución del drama de familia.
Lo que le reprocharía a esta serie es que el final es abierto y se va construyendo, es un gerundio. Algún día quizá cuando en este país se puede hacer una serie sobre el ex-rey, se haga más a lo Buddenbrock en el sentido de que sea una historia cerrada, con una raya horizontal donde la dinastía haya terminado o haya perdido su función histórica, con un sistema de gobierno diferente que ya no necesite de una dinastía por derecho divino prácticamente o por línea genética. Cuando llegue ese momento, entonces quizás se pueda hacer una serie completamente histórica donde trace pues, esos elementos de familia con ese juego fascinante de tipologías, que son Pero no, también los dramas de familia. pero no tendrá tanta gracia, ¿no crees, José Antonio? Es decir, yo creo que la gracia está en ese punto vodevil, del vodevil de época de la dictadura, en el cual uno iba hablando, iba la mujer o el hombre cantando y sorteando las palabras, utilizando sinónimos para decir lo que querían decir, pero Sí, sin que la censura pudiera achacárselo, ¿no? Entonces yo creo que tendría mucho más impacto desde el punto de vista dramático. Ojo, yo estoy hablando siempre en términos seriéfilos, no estoy hablando en términos políticos ni ideológicos, sino en términos de, digamos, de espectador de drama. Tiene mucho más impacto como espectador, o mucho más interés, mucho más gancho, más marketing, más dinero, sí, meterte ahora mismo, ¿no? O a fondo en una serie sobre un personaje histórico tan relevante, todavía vivo, ¿de acuerdo? Que hacerlo ya cuando, en fin, como tú dices, en un futurible, ¿no? Que yo no lo veo tan claro, haya habido esa línea horizontal que tú dices, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista dramático y por eso The Crown tiene tanta gracia. Porque The Crown te está enseñando la vida, sobre todo de una familia, pero a través de una protagonista, que es Isabel II, desde que hemos visto siempre anciana, ¿no? Isabel II es una figura que la hemos visto la recordamos siempre, bueno, que cuando éramos niños no era anciana, pero Pero para nosotros era pero anciana, porque éramos niños. para nosotros era anciana, ¿no? Entonces es una persona eternamente anciana, ¿no? sí, es el faraón Y Ramsés del siglo XX. efectivamente, y verla tan jovencita, ¿no? Y ver el viaje del héroe, ¿verdad? El periplo de este personaje de tan jovencita, sabiendo que además es un personaje vivo que está ahí todos los días. Bueno, ya no está prácticamente la pobre señora, no es como antes. Y sobre todo y también de otros personajes, de Carlos o del propio duque, del marido que ya está jubilado, ¿no? Hace 2 o 3 años se jubiló. Ha fallecido. Sí, no, pero que jubiló justo antes. Ah, bueno, jubilado, vale. Sí, sí. Y ya con 90 y no sé cuántos años, ¿no? Sí. Que es una cosa absolutamente demencial, porque además la serie lo sortean mucho, ¿no? Lo pasan muy por encima, porque todo el mundo sabe lo que a lo mejor no tanto fuera de Inglaterra, pero todo el mundo sabe digamos, el tipo de vida, ¿no? Que vivió esta persona, digamos, de determinados excesos, en fin. No hablo de mala vida, sino a veces incluso de hacer demasiado deporte o demasiado, ¿no? Aventura, ¿no? Como pasa también con el personaje que antes hablábamos de la monarquía española, que llegan a una edad determinada completamente, en fin, diríamos en terminología llana, cascados, ¿no? Lo que es cierto es que cuanto más se dedica uno a estas dinastías, mayor es la evidencia de que han perdido la importancia que antaño tuvieron. Claro, ya no son tabú. Exacto. Eso ocurre en unos países más que en otros. Es cierto que la monarquía británica, de hecho, ya no era tabú desde nuestra infancia. Estaba en la portada de los tabloides, mientras aquí, digamos, la monarquía nuestra era sacrosanta. Es decir, no había absolutamente ningún tipo de filtración, salvo algunas cosas, ¿verdad? Que siempre se comentaban, pero no había ninguna filtración en cuestión de escaseos, ¿no? Ya no hablo de cuestiones, digamos, legales, que luego económicas que se han ido sabiendo después, presuntamente, sino ya de cuestiones de líos de faldas, ¿no? Que era lo que siempre estaba en boca de todos en la monarquía británica. Y eso estaba ahí siempre, ¿no?
los británicos en eso son mucho más iconoclastas. O sea, por un lado, la supervivencia de la monarquía parlamentaria británica creo que está blindada, no sé, hay algo ahí detrás que lo hace indiscutible, pero por otro lado no tienen ningún tipo de problemas en exponer, en criticar, en hacer mofa, en hacer sátira, crítica, comedia, drama, lo que sea, pero también de alguna manera les dan importancia. Es la manera que tiene también la plebe, en este caso, de darles importancia, el estar en boca de todos, ¿no? Y bueno, para ir finalizando este programa ya, que ahí donde se den cuenta llevamos más de 1 hora, pero la verdad es que a mí se me ha pasado volando. Yo quería también reivindicar la producción nacional de series, o sea, las series españolas, porque a pesar de engendros como Hispania, pues también hacemos series buenas, series históricas buenas. Y quería poner el caso de dos, una con un poco más vieja, que es El Ministerio del Tiempo, estrenada en 2015, y otra de plena actualidad, como es La Fortuna, estrenada en 2021 y dirigida por Alejandro Amenábar. Por lo menos de La Fortuna yo no puedo decir nada porque aún no la he visto, pero sí que he visto El Ministerio del Tiempo, las 4 temporadas. Soy un ministérico total y quería pues recomendarla a todo el mundo porque me parece una serie maravillosa y no solo desde el punto de vista de la divulgación histórica, sino desde el punto de vista pues, de la producción, o sea, como seriéfilo, como persona de entretenimiento. Yo, como decía al principio del programa, soy una persona que ama en el mundo de las series, ¿no? La ciencia ficción, la fantasía, etcétera. Así que, evidentemente, soy fan de Doctor Who, la serie británica Doctor Who. Y cuando yo me enteré en 2014 o 2015 que iban a hacer una serie en España sobre viajes en el tiempo de una gente que viajaba para la historia de España, yo dije, madre mía, o sea, seguro que la cagan y van a hacer una serie súper cutre, una serie súper cutre tipo Hispania, de una gente viajando y con tópicos tirando de leyenda negra o de leyenda rosa. Y va a ser una versión cutre de Doctor Who. Y bueno, pero he de decir que o sea, fue todo lo contrario. O sea, me sorprendió me sorprendió mucho y fui fan desde antes de que acabara la primera temporada porque me parece que como ejercicio de divulgación histórica es brillante, sencillamente brillante, porque evidentemente se tomará sus licencias en algunas cosas, pero me parece la mejor serie, al menos al menos en el género histórico, que se ha creado nunca en España, porque pues, o sea, viajan a todas las épocas y, o sea, no solo de historia contemporánea, sino viajan un poco a todas las épocas y hacen una divulgación histórica pues muy interesante en el sentido de que, a ver, vivimos en un país en el que pues la apología de la ignorancia, la inconsciencia, la desinformación, pues están a la orden del día. Entonces, yo creo que hace falta una serie que, como decía, sin tirar demasiado de una cosa o de la otra y tampoco sin demasiada politización, pues entonces nos ha regalado momentos totalmente maravillosos a lo largo de las 4 temporadas. Y bueno, no quiero hacer spoilers, pero solo decir que han visitado a un montón de personajes históricos y han mencionado un montón de épocas y de acontecimientos y me ha gustado mucho cómo lo han narrado porque podrías pensar, ¿no? Que yo qué sé, van a la guerra civil, pues se ponen, yo qué sé, a favor de esto, a favor de los otros, o cuentan esto y no cuentan lo otro, pero en realidad cuentan, digamos, desde múltiples perspectivas y a mí me ha gustado porque por todo lo que tratan. O sea, es que solo durante la 4ª temporada tenemos ahí a Francisco Franco, a Pablo Picasso, a Fernando VII, a Clara Campoamor, a Emilio Herrera, a Felipe IV, a Federico García Lorca, a Felipe II, a María Tudor, el Duque de Alba. Y yo creo que esta es lo más importante,
que toda esa clase de personas que nunca se habían interesado por la historia de España, pues a lo mejor viendo esta serie se interesan y descubren que la historia de España es apasionante y merece la pena conocerla a fondo. Además, es un ejercicio decidido y consciente de divulgación histórica. O sea, lo importante del Ministerio del Tiempo, en primer lugar, que aparte que es una ficción detectivesca, por supuesto, pero es un ejercicio consciente de divulgación. Javier Olivares, el creador, es historiador del arte, es también el creador de la serie Isabel. La serie del Ministerio del Tiempo lo hizo con su hermano, que en paz descanse, fallecido, lamentablemente, Pablo Olivares. Y es un ejercicio consciente de divulgación histórica. Es decir, hay una intención consciente de, en cada capítulo, como aquella serie documental que se hizo en su momento sobre la historia de España, por hacer una serie documental sobre la historia de España, pero ficcionada a la manera detectivesca, con trazas de Doctor Who y con también elementos muy, muy, muy originales que han hecho además que se han copiado o plagiado en alguna otra serie posterior americana, ¿no? Además, a mí el creador, Javier Olivares en concreto, es una persona a la que le tengo un profesional al que le tengo bastante respeto como profesional por la trayectoria que tiene, porque no solo ha creado la serie de Isabel o de El Ministerio del Tiempo, sino que ha escrito, ha colaborado como guionista pues, en Los Hombres de Paco, en Los Serrano, en multitud de series que nos han entretenido mucho, que han podido tener mejor o mayor factura, pero que en todo caso tenían una genialidad detrás, en personajes, en diálogos, etcétera, y eso yo creo que se ve claramente en el Ministerio del Tiempo, el Ministerio del Tiempo es una joya, es una pequeña joya que yo creo que es mucho más importante a medio y largo plazo que a corto plazo. Sí, es una pena además los vaivenes que tenía, porque que nunca hacía una temporada, hicieron una temporada, luego no se sabía, claro, iba como a contracorriente, ¿no? Y luego sacaron no sé cuántas temporadas hay, si son cuatro, Son cuatro. pero claro, no cuatro en 4 años, no sé, No. en diferentes años. Eso ha provocado que los actores protagonistas también hayan bailado. Claro. Pero aún así, los actores que sustituían al anterior, a mí no, o sea, me convencían más incluso. Es que Revitalizaban la trama. Son muy bien elegidos. Hugo Silva para mí, o sea, el papel que tiene en esta, para mí es fantástico. O sea, además el toque de humor que le dan todos, ¿no? Pero que también es una serie, incluso esos toques de humor que tienen, es que queda perfecto. Los toques de humor son buenísimos. Yo me voy a permitir hacer un mini spoiler porque, o sea, las referencias a la cultura pop y al mundo actual, pues son buenísimas y súper bien construidas, ¿no? Porque te pones ahí a ver cómo Alonso de Entre Ríos, que es un tercio que luchó en la Edad Moderna, pues lo pones a ver una película como Terminator y se crean momentazos buenísimos como ese. O cuando Velázquez, ¿no? El personaje de Velázquez va al Museo del Prado y se pone a cantar Velázquez, yo soy guapa. O sea, eso es un momento impagable. O sea, Velázquez cantando Velázquez, yo soy guapa. O sea, eso fue un momento impagable que no te lo va a dar ninguna otra serie. Y yo no me cansaré de denunciar el maltrato sistemático que le ha dado Televisión Española a esta serie, porque me parece infumable y me parece totalmente indignante. Porque, no solo porque nos parezca buena a nosotros, sino porque es una serie que, como hemos dicho, es una auténtica joya y que la crítica la ha alabado muchísimo y que ha ganado numerosos premios. Ha ganado Ondas, ha ganado Iris, ha ganado Feroz, ha ganado Fotogramas de Plata, ha ganado Platino, o sea, ha ganado un montón de premios, pero no tiene más continuidad por el maltrato sistemático de Televisión Española debido pues, a un factor tan cualquiera como puede ser la audiencia, que la audiencia nunca la ha acompañado. Sin embargo,
desde sus inicios casi ha tenido un fenómeno fan muy, muy interesante, y cada vez que se emitía era el primer trending topic en Twitter o el segundo, y bueno, ha generado un fenómeno transmedia muy grande, porque del Ministerio del Tiempo hay libros, creo que también hay un cómic, hay un juego de mesa, o sea, hay un montón de cosas, porque tiene una comunidad de fans muy grande. Y entonces a mí me ha fastidiado muchísimo ese indignante trato, ese maltrato que le ha hecho Televisión Española, porque en el mundo de hoy en día, en pleno 2021, me parece indignante que la audiencia siga siendo el único pues, factor, ¿no? Para Que además decidir. que se mide de aquella manera. Claro, O claro. sea, lo de la medición de audiencia tradicional, esa, en los 80 tenía un pase, pero hoy en día, a Claro. mí que, en fin, es Eso como lo de la... también demuestra el escaso interés por la historia Sí, sí. nacional o la historia en general de la denominada audiencia, ¿no? Porque posiblemente toquen temas ajenos, temas que no sean fáciles de contextualizar y la audiencia no responde. La sutileza es siempre más difícil Mm. de levantar adhesiones que lo más evidente, y lo más evidente se ajusta más a la noción de espectáculo que prima en la televisión, desgraciadamente. Claro, la idea es que la historia de España es aburrida. O sea, cuando hablas con la gente, ¿no? Así, con gente que, sobre todo, ¿no? El siglo XIX es muy aburrido. No, la historia de España es que es muy aburrido. A mí me O gustan. es aburrida o es la revera o es la primera globalización. Sí, sí, sí. Pasamos Sí, de pasamos de la historia de España es gris a la historia exacto. de España es Es lo horrorosa. más. Llena de pioneros, conquistadores y Sí, civilizadores. sí, vamos, gente incomprendida, y el resto de los españoles deben ser muy tontos porque se han creído la leyenda negra. O sea, es fantástico. La situación de la historia en este país es terrible y daría para una sesión como esta, pero con esa frase de Shakespeare al principio: si tenéis lágrimas, preparaos para verterlas ahora. Por eso decía que desgraciadamente, como hemos dicho, pues en este país solo hay dos polos, o eres fan de la leyenda negra o eres fan de la leyenda rosa. O sea, parece que no hay un término medio. O dices que España, el Imperio Español era un genocida tremendo, que hizo barbaridades en la conquista de América, o dices que era un imperio maravilloso que fue a evangelizar y a civilizar a los pobres bárbaros, aquellos que había en América. Entonces parece que no hay un término medio. Pero antes de esto, yo quería decir también que el tema de las audiencias es súper indignante también por otro motivo. Y es que, a ver, yo en una televisión privada todavía te puedo comprar más el argumento de que, oye, si una serie no tiene audiencia, pues la cancelas, porque al fin y al cabo una televisión privada se guía por eso, ¿no? Pero en una televisión pública, como es Televisión Española, en una televisión pública, o sea, tiene un servicio público, tiene un servicio de servir a la ciudadanía, porque es una televisión construida con nuestros impuestos y con el dinero de la gente. Entonces, me parece muy indignante que una serie tan buena, tan valiosa y que hace tanto por nuestro país, pues no le demos más bombo simplemente como servicio público, porque teniendo en cuenta lo buena que es y lo buena que ha sido en todas sus temporadas, solo por ese servicio público debería mantenerse, aunque tuviera mucha menos audiencia de la que ya tiene, porque una televisión pública tiene que servir a la ciudadanía más allá de esas mediciones de audiencia. Mm. Sí, pero yo no creo que todo lo del Ministerio del Tiempo sea una cuestión y su relación con Televisión Española solo de audiencia, y hay más cosas. Pero bueno, en todo caso, la serie se mantuvo, pudo volver con acuerdos con Netflix, ahora también la distribuye HBO, y lo que ya no sabemos o está siempre en el aire, como tantas otras veces, la última temporada terminó en plena pandemia, en verano de 2020. En 2021 no ha habido, pero bueno, en fin, tampoco se pudo rodar en su momento y no sabemos. Es que luego también ha habido un problema, porque claro, con esa
esa inestabilidad genera que actores principales se comprometan con otras series, con otros proyectos, que no estén disponibles, que no lleguen a un acuerdo con la productora, en fin, y al final... Pero toda esta relación es una cosa muy casi diría yo, de los autores con su obra y con la televisión española, porque con Isabel pasa una cosa muy parecida. Respecto a la segunda temporada, no se sabía si iba a reutilizarse el escenario o no, al final se hace la serie de Carlos, pero no tiene mucho eco y se cancela, y todo ello con un evidente sello de calidad, independientemente de la audiencia, que es algo bastante, como decías tú, Oscar, secundario en una televisión pública, porque al fin y al cabo es un Mm, servicio. claro. Y de hecho, yo quería hacer una puntilla final, y es que no me explico, o sea, no me explico cómo una serie como Cuéntame, por ejemplo, lleva 20 años en emisión y lleva como, creo que 22 temporadas, y después otras series como esta, ¿no? Ha tenido que sufrir lo insufrible para que podamos tener 4 temporadas míseras. Pero escucha, es que Cuéntame, quitando las últimas 2 temporadas, el resto de temporadas ha sido líder de su Mm, franja horaria en España. Es decir, ha tenido sus picos y sus altos, o sea, sus picos y sus bajos, sus altos y sus bajos, sus altibajos, pero ha sido una serie con un seguimiento de la audiencia brutal. mm, O sea, es la audiencia, de hecho, quien ha ajá, mantenido la serie produciéndose, independientemente de todas las mm, idas y venidas que ha tenido y de cómo han ido resolviendo, cómo han querido resolver las últimas temporadas, mm, los desaciertos que han tenido, sin duda, el hecho de que la serie sin Carlos, el personaje principal, el hijo pequeño, no tiene sentido, y todo ese tipo de cosas. mm. Y para terminar, yo solo quería decir que este tipo de serie, o sea, para demostrar lo obsoleta que está esta medición de éxitos en televisión, yo solo quería decir que La Casa de Papel de Antena 3, que no es una serie histórica, pero bueno, que viene bien el ejemplo, La Casa de Papel se emitió primero en abierto en Antena 3 y pasó sin pena ni gloria, más o menos. Y no se convirtió en un fenómeno internacional hasta que no lo subieran a Netflix. Entonces, pues, es simplemente un ejemplo de hasta qué punto, pues, nosotros mismos a lo mejor no somos capaces de darnos cuenta de las buenas series que somos capaces de crear, y tiene que venir o sea, gente de internacional para darse cuenta de que, oye, La Casa de Papel mola, vamos a hacer que sea un fenómeno mundial. Pues vale, todo este tipo de cosas son brujería, porque yo soy de los pocos que he visto, yo de La Casa de Papel no he pasado del segundo episodio. Yo ninguno he visto. O O sea, sea, vi los 2 primeros episodios. Yo, además, los que vivimos en pareja, ¿de acuerdo? Y tenemos que convenir con la pareja lo que vemos por la noche. Digamos, no somos 100% dueños de nuestra voluntad a la hora de elegir películas y series, pues como quien va al cine y elige la película con su pareja, ¿no? Y nos miramos los dos y dijimos, pues no le veo yo la gracia. No sé, quiero decir, por supuesto, dando por hecho que tiene una factura muy buena, etcétera, y que entiendo que la segunda y la tercera temporada y la cuarta estarán mejor que la primera, y tienen también una inyección económica más importante al pasar a Netflix y todo ese tipo de cosas, pues que no le vi yo tampoco ninguna. Tiene un pastiche de otras mil cosas, ¿no? Que sí, otra serie más, una serie muy, muy interesante, pero que he preferido ver otras, y algún día la tengo pendiente, porque tengo que, ya por una cuestión ya de interés antropológico, sociológico, necesito verla porque a tantísima gente le encanta, ¿no? Y es la serie más vista, más Del popular de mundo. España en el exterior. Pero en fin, no me pareció, no me conquistó, ¿no? Pero bueno, también hay otras series que me han gustado mucho, me gustan mucho y no han tenido mucho éxito, y viceversa, ¿no? Cada uno tenemos también nuestras manías y nuestras filias y fobias. Mm. Y bueno, en 5 minutos para terminar ya este programa, ¿qué podemos comentar a nuestros oyentes sobre la serie, como decía, de La Fortuna, estrenada recientemente en Movistar y dirigida por Alejandro Amenábar? Bueno, y a mí por alusiones, porque además hice una sinopsis también, un artículo en el periódico hace poco. Amenábar es mi director español favorito. Entonces yo
incluso teniendo en cuenta que hay cosas que ha hecho que no me han gustado tanto o casi nada, pero hay otras que ha hecho que me han encantado y fue mi primer gran flechazo con el cine español. Luego he tenido otros y luego tuve otros de adulto y supe valorar, por supuesto, otros autores. Pero él supongo que también, teniendo en cuenta que mi director favorito absoluto es Spielberg y de alguna manera Amenábar es nuestro pequeño, ¿no? Nuestro Spielberg patrio, o patrio compartido con nuestra querida Chile. Es una garantía de calidad, es decir, tú la serie ves, es una factura exquisita. Luego a mí me gusta mucho la serie. Yo sé que ha levantado opiniones en contra, de gente a la que le ha gustado mucho, entre los que me encuentro, gente que no la ha visto mayor gracia. Yo le he visto mucha gracia a esta serie desde el punto de vista narrativo, de construcción de personajes, de esa perspectiva conciliadora que está teniendo Amenábar en las últimas películas, con sus últimas películas sobre la historia de España, la última, de hecho, Mientras dure la guerra, con esa postura conciliadora, de intentar ofrecer esa vía intermedia o intentar prácticamente convencer o gustar tanto a los que, como decía antes José Antonio, ¿no? Esos dos, o Óscar, a esos dos extremos de la leyenda negra y la leyenda rosa. Y esta serie sigue por esa vía, ¿no? Es el héroe, los héroes son los funcionarios. Y bueno, no es una serie original porque es la adaptación de un cómic ilustrado por Paco Roca, con guión del protagonista, es decir, el personaje protagonista de la historia es el guionista del cómic, que es el alto funcionario diplomático español que aparece o que se vio involucrado en un hecho histórico que fue la recuperación de un expolio subacuático de una nave, de una fragata hispana hundida por un buque británico a principios del siglo XIX y que había sido su contenido, sus monedas, su tesoro había sido expoliado, entre comillas, porque, en fin, no, estas cuestiones jurídicas son muy complejas, pero había sido extraído de forma ilícita por una compañía de cazatesoros estadounidense y fue la justicia estadounidense quien al final obligó a devolver ese tesoro que hoy en día se puede visitar en el Museo de Arqueología Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. Lo que quedó sin juzgar o acá prescrito ha sido el propio delito del expolio, no la propiedad del tesoro que se declaró española del Estado español, sino del propio delito del expolio. Y creo que es un cómic, una historia que pone el dedo en algo una lacra como es la del expolio arqueológico, ¿no? Que ha sido también romantizada con estos figuras de los cazatesoros, que en otros países anglosajones son medio legales y que aquí es, como todo el mundo sabe, ya es un delito de hace mucho tiempo y que conviene recordar. Porque esto al final entra dentro de un no me quiero extender con esto porque además soy muy activo, como sabéis, y tengo incluso un hilo en Twitter explicando los tipos del magufismo expoliador arqueológico, pero me parece que hay una serie de esta relevancia ponga el foco en que robar patrimonio arqueológico de forma ilícita y sin ningún tipo de intervención, porque claro, el daño que se hizo a la fragata de Nuestra Señora de la Mercedes no fue el robo en sí mismo, sino en la propia descontextualización de todo ese tesoro, de todo ese patrimonio arqueológico que no fue recuperado de forma científica con metodología arqueológica. Y ese daño no se va a poder, no se ha podido, ni se podrá nunca paliar, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, Javier? Yo solo una cosa que no tiene mucho, a ver, tiene que ver con la serie, pero para mí el Spielberg español es Juan Antonio Bayona. El que han dicho que Alejandro Amenábar también. No, la serie a mí me gustó mucho, la vi y yo me había leído el cómic, lo tengo y además está muy, evidentemente tiene sus cambios como cuando se adapta a una novela,
pero que pone de reflejo todo lo que dice Héctor y a mí me gustó mucho la serie y cómo trata el tema y como siempre, ¿no? Pues cómo cuenta la historia. Sabes que es Amenábar, que bueno, puede no gustarte, como algunas películas igual no, pero es un director que como a mí también me gusta, yo ya iba predispuesto. A mí me había leído el cómic, me había gustado y a mí me gustó mucho, la verdad. José Antonio, contigo cerramos la ronda. Bien, pues sí, yo también tengo una devoción especial por Amenábar, absolutamente radical. No he visto nada de él que no me haya gustado y esto pues tampoco es una excepción. Me gusta cómo trata la historia y cómo plantea, en último término, la defensa del patrimonio. Nada más que añadir a lo que se ha dicho. Sobre si es el Spielberg español o no, no lo sé. Yo creo que Amenábar tiene la suficiente identidad artística y juventud por delante para, para reivindicarse a sí mismo sin comparaciones. Y creo que todavía es un libro abierto, ¿no? Su batalla con el mundo está empezando ahora, en realidad. Bueno, pues yo lamento tener que decir que contigo cerramos este programa porque hemos llegado al final. La verdad es que yo me lo he pasado fantásticamente bien haciendo este programa y estoy deseando repetir porque está clarísimo, no sé cómo lo ven ustedes, pero está clarísimo que podríamos haber seguido hablando de esto durante mucho más tiempo porque el mundo de las series históricas, la verdad es que es inabarcable y solo hemos mencionado 8. Si no me equivoco, solo hemos mencionado 8. Así que está claro que podríamos haber hablado mucho más. Y bueno, llegados a este punto, yo solo quería darles infinitamente las gracias a ustedes porque por haber estado aquí, porque evidentemente sin ustedes este programa no habría sido posible. Así que nada, Javier, Héctor, José Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí y en general, pues muchas gracias por todo. Gracias a ti, Óscar. Muchas gracias. A ti, Óscar, gracias por contar con nosotros y disfrutar de esta hora y media que hemos estado. Ahora sí, ha llegado el final del programa 19 de Historia. Espero que nuestra espontánea tertulia sobre series históricas te haya servido para descubrir alguna nueva serie que sí o sí vas a ver en este 2022. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacernos alguna pregunta directa o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!